Luis Carlos, si puedes habilitar la cámara de María Fernanda, de Luis Carlos y la mía para saludar a los presentes, por favor. Ya aquí lista para empezar, César. Listo. María Fernanda, me alegra verte. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan. ¿Y Luis Carlos? Hola, ¿qué tal, César? Gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por atender este llamado. Esta alianza que hemos realizado con FESCOL y el Observatorio de la Universidad Javeriana y Cifras y Conceptos pretende, como lo hemos anunciado hace ya algunos días, alimentar el debate público sobre lo que creemos que es una necesaria reforma tributaria en Colombia. Por ello nos hemos reunido y el primer paso es presentar, pues el primer paso público es presentar esta encuesta que lo haremos hoy a tres voces, eh, donde en un módulo de polimétrica, la encuesta de cifras y conceptos, incluimos una serie de preguntas sobre temas concretos de reforma tributaria. Y esto es lo que vamos a presentar en el día de hoy. Creemos que puede alimentar el debate público, no solo de los temas tributarios, sino en el contexto de hoy, en el contexto, por ejemplo, también de la discusión pensional, porque le preguntamos a los colombianos sobre temas de los incentivos tributarios, o las gabelas tributarias o los descuentos tributarios que tienen hoy de distintas maneras figuras asociadas al tema pensional. Quisiera que María Fernanda y Luis Carlos hicieran también un pequeño saludo y una introducción para comenzar a presentar los resultados. Bueno, yo puedo empezar. Es un gusto para mí desde la FESCOL en Colombia, la Fundación Ever en Colombia, FESCOL, darles un saludo en el día de hoy. Esta encuesta nace de una preocupación pues por los temas fiscales del país. Sabemos que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener muy seguramente que empezar su gobierno con una reforma tributaria y consideramos que se le pregunta mucho a los expertos y a las expertas qué opinan de estos temas, pero muy pocas veces se le pregunta a la gente. Entonces, una discusión verdadera sobre la reforma tributaria tiene que empezar con preguntarle a la gente qué piensa, qué le parece estas propuestas, cómo les parece el sistema tributario. Esto es un poco un esfuerzo que hicimos con esta alianza con el Observatorio Fiscal de la Javeriana y con Cifras y Conceptos para intentar entender un poco qué piensa la gente en temas tributarios. Entonces, creo que los resultados son sorprendentes, van a generar bastante ruido en la discusión, sobre todo ahora, como dice César, con el tema de pensiones, que es como lo que más está llamando la atención, pero pronto, muy seguramente va a ser el tema de la reforma tributaria. Entonces, bueno, les damos la bienvenida y un gusto estar aquí presentando estos resultados y este gran esfuerzo que hemos realizado. Bueno, pues de parte del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, para nosotros también es un gusto estar aquí con ustedes. Esta encuesta obedece a las razones ya mencionadas y sobre todo a la preocupación de tener de tener una visión más democrática de la tributación. Generalmente es algo que está confinado al espacio de los debates expertos y se asume que a la gente hay que darle la información masticadita y de pronto con una buena campaña de comunicación para que entienda las razones del gobierno, pero la razón detrás de esta encuesta y de nuestra preocupación es recordar que las razones del gobierno en últimas tienen que venir de la voz popular. Entonces, en esta encuesta les preguntamos a eh, muchos votantes, ellos qué piensan de distintas cosas bastante específicas del sistema tributario colombiano. Y las opiniones no siempre fueron lo que esperábamos, pero lo que más gusto nos dio fue ver que la gente se tomó el tiempo de analizar los temas y dar sus opiniones. Pensamos que esto va a ser un insumo muy importante para, como lo mencionaba María Fernanda, el próximo gobierno a la hora de tomar decisiones sobre reforma tributaria. Bueno, y sin más preámbulos, presentamos los resultados. Siguiente, Carlos, por favor. De la ficha técnica quiero resaltar
que la empresa que hace la encuesta es Cifras y Conceptos, la fuente de financiación es la alianza que tenemos con FESCOL, el Observatorio Fiscal y la misma empresa. Nosotros fuimos a las ciudades que están aquí descritas, que representan 13.300.000 votantes activos, cerca de 27, 28 millones de ciudadanos y cerca de 36 millones de colombianos. En el operativo de campo, bastante intenso, participaron 79 encuestadores y 16 supervisores, y el campo se recogió entre el 16 y el 24 de febrero del 2022. Quien coordina esta encuesta es Jennifer Pérez y el estadístico encargado es Miguel Ángel León. El margen de error que nosotros presentamos es del 3.9, pues para fenómenos que pueden estar en un margen de error con una confiabilidad del 95%, pero para respuestas superiores a 30%. Lo usual de nuestros colegas encuestadores es con fenómenos de ocurrencia de más del 50%, pero nosotros estimábamos que muy pocas preguntas iban a estar en ese rango, aunque hay muchas están, y en esos casos el margen de error es inferior al 2, porque hay respuestas del 50%, y eso es una encuesta realmente muy robusta. En total, contestaron 1.764 personas. Sigamos. Aquí están las preguntas. Esta es una obligación del Consejo Nacional Electoral, que las preguntas tienen que ir enfrente. Las dejamos listadas. Sigamos. Son bastantes, como ustedes pueden ver. Y el primer hallazgo es esta tabla, donde para cada una de estas preguntas hemos separado lo que nosotros denominamos el no sabe o no responde, que es como frente a los temas en los cuales los ciudadanos dijeron: yo sobre eso no tengo cómo opinar. Nuestra expectativa inicial, y normalmente cuando les contamos a varios expertos que íbamos a hablar de esto, nos dijeron: no, el 80% de la gente no va a tener una opinión. Pues todo lo contrario. El mínimo, el 83% de la gente expresó una opinión sobre los temas, en donde el tema más confuso fue en esta pregunta, que tiene que ver con la manera como se calcula hoy en día el tema de las rentas exentas para las personas que tienen que pagarlo, que está calculado en porcentaje del ingreso, y nosotros la pregunta la tratamos de hacer como un monto fijo de 3 millones. Esa pregunta fue la que menos entendió, y el 17% de las personas nos dijeron que no conocían. De ahí en adelante todas se entendieron más, o por lo menos los ciudadanos nos manifestaron que estaban dispuestos a poner una opinión distinta. Y miremos la siguiente tabla, porque estas son las que tuvieron el mayor, y para nosotros como firma, y yo recuerdo en las discusiones que hemos tenido con María Fernanda y con Luis Carlos, esto es un gran hallazgo. Es decir, la gente sí tiene una opinión, sí quiere opinar y manifiesta su opinión. Ese es un primer hallazgo que me parece muy importante, y es que la gente sí opina sobre tributos y sí tiene una opinión y una posición para hablar sobre los tributos. El segundo no está en las tablas, sino que viene de la conversación que hemos tenido con los supervisores y los encuestadores. Cuando comenzamos el módulo, no solamente en el piloto, sino ya en el ejercicio, los encuestadores nos reportaron que más o menos en la quinta pregunta del módulo, la gente se indignaba de empezar a darse cuenta. Una cosa que todos sabemos es que el Estatuto Tributario colombiano está lleno de privilegios para unos grupos específicos, y cuando la gente se le iba explicando uno a uno, ya no en general, sino estos detalles, alrededor de la cuarta, quinta pregunta, la gente empezaba a manifestar su indignación y decir que no podían creer que esto estuviera en el sistema tributario colombiano, y evidentemente está. Y antes de presentar ya los resultados, una nota que luego probablemente Luis Carlos explique más en detalle. Cuando ustedes vean en las preguntas un cálculo de lo que nos cuestan esos temas, todos han sido tomados de fuentes oficiales, particularmente de las misiones contratadas por el gobierno sobre reforma tributaria. Entonces, digamos que ninguno de los datos que está corresponde a un cálculo propio nuestro, sino corresponde a cálculos oficiales o cálculos de estas misiones de expertos. Y ahora los resultados, los siguientes. Nosotros estamos convencidos en la Alianza que en Colombia hay más cultura tributaria de la que algunos expertos creen, de la que la DIAN cree y de la que el gobierno cree. Y desde hace un año, nosotros ahora vamos a ver una comparación, hemos venido tratando de mostrar que los colombianos sí tenemos una cultura tributaria. Les hicimos estas preguntas iniciales. La primera es si para cualquiera de sus compras exige la factura. El 69% de los colombianos la exige, lo cual nos parece una cosa muy, muy importante. Y quiero que noten
que la respuesta de que no la exige es del 31%, con una que vamos a ver más adelante. La segunda es cuando va a comprar un artículo, usted se fija en el porcentaje del IVA incluido en el precio, ahí baja. Entonces la gente dice, yo sí exijo la factura del IVA, pero no me pongo a mirar cuánto es. Y eso es el 63%, baja del 69 al 63. Y aquí, para cualquiera de sus compras, usted acepta no recibir la factura si le cobran algo menos. El 38% de las personas reconocen que si les hacen ese, es decir, que si se evade el impuesto, están dispuestos a hacerlo por obtener un mejor precio. Pero aquí el dato importante es el 62%. El 62% de los colombianos dicen, no, yo exijo la factura y yo pago el IVA. Tanto Luis Carlos como María Fernanda nos hemos pensado y creemos que hay que tratar de mantener la cultura tributaria y que esto del 62% de las personas diciendo, aún si me dan descuento, yo prefiero que me den la factura y pagar el IVA. Luego les preguntamos si usted cree que en Colombia pagamos menos impuestos que en otros países. El 27% de los colombianos dicen que sí y el 73% de los colombianos dicen que no. En este caso, cuando uno mira los datos duros y las comparaciones internacionales, es claro que en Colombia sí se pagan menos impuestos que en otros países. Es decir, que el 27% tiene la razón, pero la mayoría de la gente, el 73% de la gente, cree que pagamos más impuestos que en otros países. Y luego una pregunta que también habla de la cultura tributaria es si usted declara o paga el impuesto de renta. Y el 26% de los colombianos nos dice que sí lo paga y el 74% dice que no lo paga. Vamos a la siguiente. Aquí, como les había contado, ustedes lo vieron en abril del 2021, también en alianza con el Observatorio y con FESCOL, nosotros hicimos un primer experimento de un módulo de cultura tributaria en donde incluimos varias preguntas. Tuvimos algunos errores en la formulación de algunas preguntas que hemos cambiado y por eso solamente mostramos la comparación de las preguntas que son estrictamente comparables. Y aquí me parece que hay una gran noticia. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un crecimiento entre abril del 2021 y febrero del 2022 en estas tres preguntas. ¿Usted está dispuesto a pagar un impuesto adicional si el Estado le garantiza educación gratis y universal hasta terminar la universidad? En abril del 2021, eso decían que sí el 38% y hoy lo manifiestan el 42%. ¿Usted está de acuerdo con que haya nuevos impuestos que garanticen que disminuya la contaminación ambiental? El sí era del 34% y ahora es del 40%, que es además la pregunta que más crece, 6 puntos. ¿Y está usted dispuesto a pagar un impuesto adicional de su salario o de su ingreso si eso le garantiza que mantendrá su ocupación actual? Sube de abril del 2021 del 25 a ubicarse hoy en el 28. Es decir, en las tres temas que estamos mostrando, los colombianos, un año después, empiezan a ser conscientes y están dispuestos a la necesidad de pagar más tributos a cambio de cierto tipo de, digamos, de promesas que haría el Estado sobre el uso de estos recursos. Sigamos. Y aquí, con una técnica de árboles de decisión, nosotros queremos mostrar, esto es un ejercicio que busca agregar conglomerados simples desiguales. Tomamos una de las preguntas, que es si quisieran pagar más impuestos que disminuyen la contaminación ambiental. La respuesta, como vemos, es 40%. Pero cuando uno lo distribuye en el árbol, lo primero que surge es que quienes más están dispuestos a pagar ese impuesto son las personas entre 26 y 35 años. Los demás bajan un poquito y las personas entre 26 y 35 suben al 45. Y cuando uno las divide, el hecho de tener hijos menores de 18 años o no hace un cambio realmente muy importante. Porque si la persona que está contestando tiene hijos menores de 18 años, su disposición a pagar ese impuesto ambiental baja al 34%, pero si no tiene hijos menores de 18 años, es decir, si es una persona de 26 a 35 años sin hijos menores de 18 años, esa disposición sube a un muy importante 55%. Es decir, hay una subida en promedio para ese grupo, personas entre 26 y 35 años sin hijos menores, del 40 al 55%. Y cuando uno mira a los menores de 18 años, con hijos a las personas de 26 a 35 con hijos menores de 18 años, hay una diferencia realmente muy importante, porque el nivel socioeconómico bajo
estaría dispuesto a pagarlo solo en el 25%, y en cambio el nivel socioeconómico alto estaría dispuesto a pagarlo en el 42%. Yo dejo ahí la primera parte y entrego la posta en esta presentación tripartita a mis compañeros. Listo, pues muchas gracias, César, por la presentación de esta primera parte de los resultados. Em, después de esto que vimos, nos adentramos en algunas cosas bastante específicas y que sucede que son muy relevantes a la discusión que actualmente tiene el país con respecto a los fondos de pensiones y a la política pensional, además de a otros sectores de la industria y de la economía colombiana. Entonces empecemos con lo que eh, encontramos acerca de pensiones. Cuando uno, en Colombia, cuando uno hace aportes pensionales, tiene un beneficio tributario. Esos ingresos que uno aporta a su fondo de pensiones, sean obligatorias o sean voluntarias, están exentos de impuesto de renta. Quiere decir que sobre eso yo no pago impuestos. Entonces, hay un beneficio tributario al hacer el aporte a mi fondo pensional. Cuando la plata está en el fondo pensional, se invierte, lo que hacen las AFPs es invertirla en distintas acciones, en bonos, y se van valorizando durante la vida laboral del trabajador para tener un fondo grande que le permita pensionarse en la edad de jubilación. Eh, al crecer en valor estos fondos pensionales, generan ingresos y existe la posibilidad de ponerles impuestos a los ingresos generados durante este proceso, pero actualmente la ley considera que estos ingresos no deben tener impuestos y por lo tanto no pagan impuesto de renta. Más aún, cuando está completado este fondo, que es el que financia la jubilación de los trabajadores, los trabajadores empiezan a retirar esas mesadas pensionales y pues estos son ingresos que ellos reciben y también existiría la posibilidad de ponerles impuestos a esas pensiones. Sin embargo, la legislación colombiana tampoco les pone impuestos. Todo esto, pues obviamente es un beneficio grande para los cotizantes y para los pensionados, pero también es uno de los beneficios tributarios que usualmente se tienen en cuenta a la hora de pensar reformas pensionales. Además de un último beneficio tributario que reciben las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs que manejan toda esta plata, y es que unos fondos que ellos tienen apartados para garantizar el pago de las pensiones en caso de alguna eventualidad, o sea, plata de las pensiones que ellos por ley tienen que tener en reserva, esa plata también genera utilidades y esa plata tampoco paga impuesto de renta. Entonces, pues fíjense que todo esto es bastante complejo y el trabajo que hicieron los encuestadores es realmente admirable, de sentarse a explicar estos detalles con los encuestados y les preguntaron qué opinaban de cada uno de esos 4 beneficios que acabo de enumerar. Entonces, estas son las respuestas y en general el mensaje es que el, el ahorro pensional, por lo menos en lo que toca al mismo pensionado, es algo que los colombianos, que los votantes colombianos tienen muy poco interés en modificar. Pero la plata que ya es de las administradoras de fondos de pensiones, vemos que hay más apertura a considerar quitar estos fondos. Entonces, ante la pregunta de si se está de acuerdo con eliminar las rentas exentas que reciben las administradoras de fondos de pensiones, que le cuestan al Estado colombiano alrededor de 550.000 millones de pesos al año, el 48% de los que respondieron estarían de acuerdo en hacerlo, pero una mayoría, el 52%, sigue estando en contra de que se toque incluso ese ahorro que les toca hacer a las AFPs para garantizar el pago de las pensiones, independientemente de lo que aporten los cotizantes. Y con respecto a, primero, el beneficio que se recibe al pensionarse o al retirar el ahorro pensional, el 82% de los colombianos están en contra de que los pensionados tengan que pagar por la pensión que les entra. También el 82% están en contra
eliminar el beneficio que se recibe cuando el ahorro pensional genera rendimientos, y un 84% estarían en contra de eliminar el beneficio que se recibe al ahorrar para la pensión. Entonces, pues para la discusión que en este momento se está dando, creo que es un insumo importante, y es que pues el votante colombiano tiene bastante aversión a que se le toque el ahorro pensional. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, se ha hablado mucho de la importancia de que ciertas pensiones que son muy altas, ¿en qué sentido? Altas en el sentido de que están bien por encima incluso de los ingresos laborales del 99% de los trabajadores colombianos. Se ha hablado mucho de que a esas personas se les pongan impuestos. Generalmente cuando se debate si se pueden tocar las pensiones, el refrán es: las pensiones no se tocan, pero lo que vemos acá es que cuando estamos hablando de pensiones de más de 10 millones de pesos, por lo menos de acuerdo con esta muestra representativa de votantes colombianos, las pensiones sí se tocan. 10 millones de pesos es mucha más plata que la que el 99% de los colombianos van a ver entrando mes a mes en su cuenta bancaria, y el 56% de los encuestados que respondieron a esta pregunta estuvieron de acuerdo en que se pusiera algún tipo de impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos. Yo creo que en términos de política pensional, este es uno de los grandes hallazgos, porque desmiente esa idea de que no se puede hacer absolutamente nada con respecto a las pensiones, y creemos que aquí hay bastantes oportunidades de recaudo pues para que la gente que tiene ingresos altos se solidarice con los gastos del Estado. Siguiente. Otro grupo de beneficios tributarios son los que reciben sectores especiales del resto de la economía, como por ejemplo el sector de la construcción. Tanto por el lado de las constructoras mismas como los bancos que financian la compra de vivienda. Y la vivienda de interés social es el centro de algunos de los beneficios tributarios más importantes que hay. A la hora de pensar en vivienda de interés social, uno podría pensar en simplemente hacer transferencias de dinero del Estado a las personas que necesitan vivienda para que ellos eligieran, pero actualmente una parte importante de la política es darles beneficios tributarios a las constructoras que construyen vivienda de interés social, y beneficios tributarios a los bancos que hacen préstamos para vivienda de interés social. Cuando les preguntamos a la muestra de votantes qué pensaban ellos de estos beneficios tributarios, manifestaron, según los mismos encuestadores y en sus charlas más cualitativas, que les preocupaba que el quitar estos beneficios tributarios a las constructoras o a los bancos que hacen los préstamos para la adquisición de vivienda de interés social, ese costo se le pasara, o ese beneficio tributario perdido se le pasara en sobrecostos al comprador de la vivienda. Y de manera consistente con eso encontramos que entre quienes respondieron a la pregunta, solo el 45% estaba de acuerdo con eliminar las rentas exentas que recibe el sector de la construcción por la construcción de vivienda prioritaria y de interés social, pese a que este es uno de los beneficios tributarios más costosos que hay en el país, que es de 1,4 billones de pesos al año. Todos estos datos, como mencionaba César, calculados por la Comisión de Expertos Tributarios de la OCDE que convocó este mismo gobierno, pues bajo pues, el mandato de una de las reformas tributarias del exministro Carrasquilla. Y con respecto a eliminar las rentas exentas que reciben los bancos por hacer préstamos para vivienda de interés social, que esas rentas exentas cuestan 1,1 billones de pesos al año, también solo el 44% de los encuestados estarían a favor de eliminarlas. Lo que vemos es que esta preocupación por que los costos se le pasen a los beneficiarios de los programas de vivienda de interés social es alta, y la gente prefiere no tocar estos beneficios. Siguiente. Un sector que recibe beneficios importantes es el sector hotelero.
tanto en términos de rentas exentas, es decir, ingresos que pagan cero impuesto de renta, como tarifas especiales, es decir, todo el mundo paga una tarifa, un negocio cualquiera pagaría impuesto de renta del 35% sobre sus utilidades, mientras que en el sector hotelero se pueden pagar tarifas mucho más bajas. Ese beneficio le cuesta al país 172 mil millones de pesos al año, y de entre los encuestados que respondieron que dieron su opinión sobre esta pregunta, el 53%, la mayoría, estaría de acuerdo con eliminar estos beneficios tributarios al sector hotelero. Las entidades sin ánimo de lucro, cuando tienen excedentes operacionales, es decir, cuando les entra más plata que la que gastan, y cuando estos excedentes operacionales eh, terminan yendo a fines distintos de su misión, eh, siguen teniendo una tarifa de impuesto de renta preferencial. No obstante, las entidades sin ánimo de lucro existen con una serie de fines sociales que muchos de los cuales están plenamente justificados, y nos parece interesante que la percepción de los encuestados pues está de acuerdo con esta visión, ya que únicamente el 45% estarían de acuerdo en eliminar estos beneficios tributarios a las entidades sin ánimo de lucro, incluso si sus fines no son educación o salud, que son los dos principales rubros de este sector sin ánimo de lucro, sino en general todas las entidades sin ánimo de lucro. La mayoría de los encuestados que respondieron dicen que no les quitarían los beneficios tributarios. De hecho, el 55% estaría en contra de hacerlo. Y cuando nos vamos específicamente a uno de los principales sectores que reciben estas rentas exentas por ser entidades sin ánimo de lucro, que es el sector educativo, piensen en colegios, universidades, el 60% estaría en contra de eliminar este beneficio tributario, reflejando sin duda pues una cosa bastante obvia, y es que la mayoría parecen considerar que la educación pues debe recibir un estatus tributario privilegiado. Siguiente. Ahora, hay una serie de beneficios tributarios que aplican a todas las empresas, que se conocen como el descuento del ICA y del IVA, que fueron centrales a la reforma tributaria, la primera reforma tributaria de Carrasquilla, que son el descuento del ICA y del IVA. O sea, yo tengo una empresa, tengo que pagar impuesto de renta, pero por cada peso que pague en ICA y en IVA de bienes de capital, puedo quitarle un peso a lo que tengo que pagar de impuesto de renta. Este fue un gran recorte de impuestos a las empresas que se acercan en magnitud de los 9 billones de pesos, y el 55% de los encuestados manifestaron que respondieron a la pregunta, manifestaron estar a favor de eliminar ese beneficio tributario. Entonces, este es un beneficio tributario bastante generoso, y a la hora de pensar en reformas tributarias, pues tiene sus pros y sus contras en términos de eficiencia económica, pero lo cierto es que impopular no sería de eliminar. Las empresas financieras y de seguros reciben rentas exentas por distintos motivos que le cuestan al Estado colombiano 327 mil millones de pesos al año, según los expertos de la OCDE, y el 54% de los encuestados que respondieron a esta pregunta estaría de acuerdo con eliminar esos beneficios tributarios. Pero vemos que realmente la opinión de si eliminar un beneficio tributario o no parece tener más que ver con el sector que con un principio general de estar a favor o en contra de los beneficios tributarios como norma general. Porque, por ejemplo, las editoriales,
libros, revistas, reciben beneficios tributarios que tienen un costo de más o menos 24.000 millones de pesos al año para el Estado colombiano, y solo el 45% de los encuestados que respondieron a la pregunta estarían a favor de eliminarlo. El 55% preferiría mantenerlo. Y si nos vamos a ver otro beneficio tributario importante, que son tanto las rentas exentas como las tarifas especiales que reciben las plantaciones forestales nuevas de cultivos como el caucho y la palma de aceite, que tienen un costo de 108.000 millones de pesos al año más o menos. Únicamente el 42% estaría a favor de eliminarlo. El 58% de los que respondieron la pregunta estaban a favor de mantenerlo. Siguiente. También tenemos beneficios tributarios que ya no son a las empresas, sino a las personas. Cuando una persona hace su declaración de renta y adeuda algún impuesto, pues esto ocurre con personas de ingresos relativamente bastante altos si los comparamos con el resto de los colombianos. O sea, pues gente que tiene que pagar impuesto de renta, estamos hablando de ingresos de alrededor de 5 millones de pesos o más. Estas personas reciben beneficios tributarios importantes. Uno de ellos es que el impuesto de renta es más bajo si actualmente tienen un préstamo para vivienda por el cual pagan intereses. Esos intereses se pueden deducir de la base gravable, pero únicamente, y esto reduce los impuestos, pero únicamente el 35% de los encuestados estarían a favor de quitar este beneficio. También hay un beneficio para quienes pagan matrículas en colegios o universidades privadas. 35% de los que respondieron a la pregunta estarían en contra de eliminarlo. Hay un beneficio tributario que reduce el impuesto de renta de quienes pagan servicios de salud prepagada, o sea, quienes aparte de su EPS compran un servicio de seguro de salud adicional. Solo el 35% de los encuestados estarían dispuestos a que se eliminara este beneficio tributario. Y también hay un beneficio tributario importante que reduce el impuesto de renta a quienes tienen hijos u otros dependientes, y solo el 31% estaría de acuerdo en eliminar este beneficio. Siguiente. Uno de los beneficios tributarios más costosos que hay consiste en que el 25% de mis rentas laborales, o sea, si yo soy un trabajador y me gano 20 millones de pesos, 5 millones de pesos que yo me gano, esos 5 millones están libres de impuesto de renta. Si el 25% de mis ingresos laborales están libres de impuesto de renta. Y lo que pasa es que este beneficio pues es más grande para las personas que ganan más, porque si por ejemplo alguien se gana 5 millones, en vez de tener derecho a los 5 millones libres de impuesto de renta que tiene quien se gana 20, esta persona tiene derecho a solo 1.250.000. Entonces le preguntamos a la gente si estaría dispuesta a eliminar este beneficio y decir, no importa que usted se gane 20 millones, no importa que se gane 5, estaría de acuerdo con que todo el mundo tuviera 3 millones libres de impuesto de renta independientemente de sus ingresos. Y vemos que aquí la cosa está mitad sí, mitad no, pues 49-51%. Si lo comparamos con otros beneficios tributarios, este es uno de los que más disposición vemos entre los votantes encuestados a eliminar, y eso es una buena noticia en términos de recaudo para el Estado, porque este es uno de los beneficios tributarios más costosos que hay dentro del impuesto a la renta de las personas naturales. Siguiente. Otro beneficio es que el beneficio tributario de las personas naturales, este tiene que ver con los impuestos, con los tributos sobre la nómina, es decir, los pagos de seguridad social, salud, pensiones. Resulta que por ciertas circunstancias termina siendo más barato para una empresa como porcentaje de lo que se le paga al trabajador contratar a una persona que gana más de 13 millones de pesos que contratar a una persona que gana un poquito menos de 13 millones de pesos. O sea,
una persona que gana salario integral de 13 millones de pesos le sale mucho más barata al Estado, por ejemplo, que una persona que gana 12 millones y medio o incluso 11 millones de pesos con un salario que tenga primas y cesantías, porque no solo por las primas y cesantías, sino porque hay una serie de tributos adicionales que hay que pagar para la persona de más bajo salario. Entonces, le preguntamos a la gente si estaría de acuerdo con eliminar este beneficio y el 56% estaría de acuerdo con eliminarlo, pues reflejando algo que nosotros pensamos que es acertado, y es que no tiene sentido que como porcentaje del pago al trabajador sea más barato para la empresa contratar a una persona de altos ingresos que a una de ingresos un poco menores. Siguiente. Las cosas no ¿Eso ya me paran en toca a mí? estos impuestos. Sí. Y queríamos entonces pasar al IVA, que es otro de los grandes rubros, pero entonces eso nos lo va a contar María Fernanda. Bueno, nosotros también en este módulo tributario preguntamos sobre el IVA y sobre todo preguntamos sobre esos bienes que hoy no tienen IVA. Le preguntamos a la gente si estaría dispuesto a que se subiera el porcentaje de IVA sobre esos bienes que hoy en este momento no tienen IVA. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, variados dependiendo de la pregunta. En alimentos, por ejemplo, el 79% no subiría IVA. ¿Sí? En servicios educativos el 72% no subiría IVA. En servicios de salud, que en ese momento paga un IVA del 5%, no se subiría el IVA, o sea, el 72% no querría subir el IVA. En servicios públicos como luz, acueducto y alcantarillado, el 71% diría que no se subiera el IVA en estos productos. En servicio de transporte como buses y taxis, el 71% diría que no. En arriendos, el 68% diría que no. Y en libros, revistas, periódicos y servicios recreativos y culturales, el 64% diría que no. Entonces, uno podría decir que la gran conclusión es que no me suban el IVA, que con estos productos no se metan. Eso sería como la gran conclusión. Sin embargo, y llamó mucho la atención de nosotros, es que hay un porcentaje, aunque minoritario, de la población que nosotros entrevistamos que sí estaría de acuerdo con empezar a replantearse el tema del IVA. Entonces es importante pues tener eso. Esas serían como las dos conclusiones en el tema del IVA. La mayoría dicen no se toque, pero hay un grupo minoritario y podríamos decir de cierta forma que creciente, de que dice, bueno, de pronto el IVA, podríamos empezar a discutir el tema del IVA. Por favor, siguiente. Les hicimos una pregunta también sobre el tema de los impuestos que se paga por importar algunos productos. Y esta pregunta venía como con un contexto. Les decíamos que aumentar los impuestos que se pagan por importar algunos productos y servicios los encarecería, pero beneficiaría la producción nacional de estos productos. Y basado en ese contexto les preguntamos si estarían de acuerdo en aumentar los impuestos por importación de los siguientes productos y servicios, y nos dijeron: en el tema de alimentos y productos agroindustriales, ustedes saben que este tema está súper de moda ahorita en la contienda electoral, mucho se ha hablado de este tema, pues el 40% diría que sí y el 60% diría que no. Sobre ropa y productos textiles, el 36% de los entrevistados dijo que sí, que se deberían subir estos impuestos para la importación, los aranceles, y el 64% dijo que no. Y para el tema de zapatos y productos de cuero, solamente el 36% diría que sí y el 40% diría que no. Entonces, uno podría concluir que la mayoría piensa que no se deberían subir estos impuestos, pero sin embargo hay un grupo que estaría de acuerdo, sobre todo en productos y alimentos agroindustriales, en aumentar los impuestos a la importación, aunque esto encarezca los bienes. Sigamos con la siguiente. Nosotros hicimos una pregunta sobre el impuesto predial y empezamos también como con un contexto diciéndoles que actualmente las grandes propiedades agrícolas, esto también es un tema de elecciones, que las grandes propiedades agrícolas pagan menos en impuesto predial que algunos inmuebles urbanos. Y le preguntamos a los encuestados que si estarían de acuerdo con aumentar los pagos del impuesto predial de las grandes extensiones de tierra. Aquí el resultado es bastante contundente. El 55% de las personas piensan que sí.
que se debería aumentar el pago de impuesto, sobre todo impuesto predial de las grandes extensiones de tierra, 45% contra el 55% que dice que sí, contra el 45% que dice que no debería aumentar el impuesto de este tipo de extensiones de tierra. Bueno, con esto ya terminamos la parte mía siguiente y llegamos a los resultados globales, que creo que César es el que va a presentar estos resultados globales. Sí, yo aquí voy a hacer un comentario sobre esta tabla que preparamos de resumen, porque sabemos que son muchas preguntas. Y aquí queríamos presentar como el bosque, no ya los árboles, sino el bosque. Yo quiero decir que lo normal cuando usted le pregunta a la gente si quiere que le suban impuestos, es que el 90% de las personas le digan que no. Y aquí estamos notando que hay una disposición en unos más que en otros a pagar más impuestos, y la sociedad colombiana parece estar entendiendo la necesidad de una reforma tributaria. ¿Cuáles son las 10 medidas? Nosotros presentamos en total 33, 34 preguntas. De las 10 propuestas que tienen más apoyo, y yo incluso quiero decir, una propuesta que tiene un apoyo del 45% de aumentar tributos, claro, no es sobre las mismas personas, sino, no es aumentar, sino eliminar beneficios, gabelas tributarias a un sector, es realmente impresionante. Pero las dos que tienen mayor apoyo son la que explicó Luis Carlos, de eliminar el beneficio que tienen las personas de salario integral, o las empresas que cuando contratan a una persona de salario integral entre de 13 millones, para que quede equilibrado con las personas que están entre 10 y 13 millones. Eso ya lo mostró Luis Carlos. Esa es de las más populares, 56%. Y en la mismo rango está el tema de las personas con pensiones de más de 10 millones de pesos para pagar, deberían pagar el impuesto sobre su mesada, es decir, sobre las megapensiones. También como lo ha dicho María Fernanda y lo ha dicho Luis Carlos, pues en Colombia la inmensa mayoría de los colombianos no van a recibir una pensión de 10 millones de pesos. Y eso es una inequidad. Y ahí creemos que hay un filón muy importante que probablemente no genere muchos recursos, aunque sí son importantes, pero genera un mensaje, y esto María Fernanda nos lo ha insistido mucho, de equidad, de decir, el que más está recibiendo, que recibe un enorme subsidio, que pague algo de renta. Luego está el tema de las propiedades, grandes propiedades en zonas rurales, que pagan menos impuesto predial que lo que pagamos, pues que paga la clase media en Colombia y que pagamos en las ciudades, 55%. Luego el descuento del IVA y del ICA, que ha beneficiado a las empresas y que tiene un costo fiscal enorme, 55%. Luego está los privilegios tributarios que tienen las empresas financieras y de seguros, con un apoyo del 54%, eliminarlas. Luego está el tema de las tarifas o beneficios tributarios de los hoteles, que son 172.000 millones de pesos al año, con el 53%. Entonces, estas 6 tienen apoyos por encima del 53%, que es realmente impresionante. Es decir, esto, yo realmente cuando veo esto digo, aquí hay realmente una conciencia de la sociedad colombiana de que el sistema tributario colombiano es injusto y hay que ir eliminando privilegios tributarios. Están por debajo del 50, pero con unos rangos muy importantes. El tema es la propuesta nuestra de que todo el mundo tuviera no un porcentaje sobre su ingreso, sino un monto de 3 millones libres de impuesto de renta, independientemente de sus ingresos. Como explicó también Luis Carlos, eso generaría un enorme ingreso fiscal y eso es una fuente de inequidad enorme, 49%. Luego, en el debate de hoy, nosotros indagamos 5 temas sobre las pensiones. Una que ya la vemos acá muy popular y es gravar las megapensiones. Pero la otra que también es muy popular es que hoy no los ciudadanos que están ahorrando las pensiones, sino los 4 fondos privados de pensiones tienen unas rentas exentas que les generan o generan para los fisco colombiano un costo de 55.000 millones de pesos al año. Eso tiene un apoyo del 48%. Es decir, es muy importante. Luego está el tema de los bancos en vivienda de interés social, 45%, a pesar de ser el tema de interés social, de vivienda de interés social, tiene un apoyo del 45%. Y elimina las tarifas editoriales, que cuesta 24.000 millones, es de las que menos cuesta, pero también tiene un apoyo muy importante.
Yo le pido a María Fernanda que ahora pasemos a lo que la gente tiene menos apoyo y lo cuentas tú. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, ¿me están oyendo todos? Perdón. Entonces, aquí vamos a hablar de los resultados con mayor rechazo. Entonces, uno de esos es, por ejemplo, la pregunta que se hace, ¿está de acuerdo con eliminar el beneficio que se recibe al ahorrar para la pensión? Como decía un poco Luis Carlos, la gente no quiere en este momento que se metan con su pensión. 16% de aprobación es bastante baja. ¿Está de acuerdo con eliminar el beneficio que se recibe cuando al ahorro pensional genera rendimientos que nos cuesta 2,3 billones de pesos al año? Solamente el 18% aprueba esta medida. ¿Está de acuerdo con eliminar el beneficio que se recibe al pensionarse o retirar el ahorro pensional? Solamente el 18% lo aprueba. Otra vez más, un mensaje de que no quieren cambios en el tema pensional y que no quieren que se retiren beneficios en las megas pensiones sí, como decía César, pero en estas pensiones no. ¿Está de acuerdo con subir un porcentaje del IVA a alimentos? Solamente el 21%, como yo lo presenté ahora, está de acuerdo con subir. Con el IVA tampoco se metan. ¿Está de acuerdo con subir un porcentaje del IVA a servicios educativos? Tampoco, solamente un 28% lo aprueba. ¿Está de acuerdo con subir un porcentaje del IVA a servicios de salud? Tampoco. Solamente un 28% lo aprueba. ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional de su salario o de su ingreso? Si eso le garantiza que mantendrá su ocupación actual, solamente un 28% lo aprueba, aunque, como mostró César, está aumentado. Hay más gente dispuesto a esto, a pagar más impuestos que hace un año que se hizo la misma encuesta. ¿Está de acuerdo con subir un porcentaje del IVA a servicios públicos? Solo un 29% está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con subir un porcentaje del IVA a servicios de transporte? Solo un 29% está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con eliminar el beneficio tributario que reduce el impuesto de renta de los que tienen hijos u otros dependientes? Solo el 31% está de acuerdo. Yo creo que a nivel muy general nos están diciendo la gente que con IVA a estos servicios y a estos bienes que hoy en día están mayoritariamente exentos o excluidos de IVA, el mensaje claro es que con esto no se metan. Y con el tema pensional también, con una excepción de las mega pensiones, que ahí sí los colombianos consideran que es justo que sean considerados una renta y que paguen impuestos sobre ese ingreso. En pensiones son dos, las megapensiones y los beneficios de los 4 fondos. Y los beneficios de los 4 fondos, exactamente, César. Bueno, y creo que con esto ya terminamos aquí, César. Sí, y estamos, tanto Luis Carlos, María Fernanda y yo, primero agradecidos y estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan con nosotros y estos días estaremos dispuestos a explicar y a contarles. Y además, María Fernanda, creo que Luis Carlos podemos también invitarlos el próximo martes a las 8 de la mañana. Hemos convocado un debate con los candidatos presidenciales en las instalaciones del Gimnasio Moderno. Es una rueda de prensa donde pues está ya estos elementos, pero ese día, tanto FESCOL como el Observatorio Fiscal y Cifras y Conceptos, vamos a presentar nuestra propuesta de lo que nosotros consideramos que debería ser elementos de una reforma tributaria y vamos a tratar de tener un diálogo y un debate con los candidatos para ver lo que opinan ya en concreto sobre temas específicos sobre los temas tributarios. Y un tercer paso que anuncio es que estamos completando una encuesta con líderes de opinión y con personas que conocen los temas y vamos a presentarlo en los siguientes días, el contraste en lo que piensan los ciudadanos y lo que piensan los expertos sobre los temas ciudadanos y viendo ya los borradores de lo que hemos avanzado, encontramos que hay diferencias muy, muy grandes e importantes. Dejamos abierto por si hay preguntas de parte de alguno de ustedes y le pido al equipo de FESCOL, de la Javeriana y de Cifras y Conceptos que publiquemos ya en nuestras redes la presentación que acabamos de presentar.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para nosotros. César, Sí, Isabel, muchas gracias. gracias. Había levantado la mano, pero no sé si no lo Ah, están no la vi. mirando. No, Bueno. ya la veo, sí, muchas Lo gracias. primero es que, primero felicitarles porque realmente creo que esta encuesta y presentar esta encuesta es un esfuerzo maravilloso de poner la información tributaria en un lenguaje en el que la gente se sienta involucrada, ¿sí? Y que por lo tanto pueda formular una opinión. Y me parece que ese esfuerzo es un esfuerzo increíble que ayuda a crearle ciudadanía a la reforma tributaria, que nosotros ya sabemos que o sea, el manejo tributario de este país necesita ciudadanía y ustedes hacen un aporte gigante a la creación de esa ciudadanía. Por el Muchísimas otro gracias. lado, yo tengo dos preguntas. La primera es que había una pregunta que no me acuerdo cuál era, que hablaba de algo para, está dispuesto a algo para mantener su trabajo actual. Sí. Sí, y no entiendo, digamos, yo no entiendo cómo o sea, el tipo de tributación que tú tengas te va a ayudar a mantener uno tu trabajo. Digamos, en mi vida se me ha ocurrido pensar en eso. Y por el otro lado, la otra cosa que te quería preguntar es, en la experiencia que ustedes tienen, tanta experiencia en este tema de encuestas, ¿qué tanto podría uno decir que la gente contesta con el deseo y no realmente con la acción? Por ejemplo, que el 67% de la gente diga que exige factura, esté contestando con lo que se espera que digan si son una persona, digamos, una buena persona, y no, pero realmente ellos no lo hagan, ¿sí? No sé cómo ese factor interviene allí. Sí, lo primero es que cuando uno es encuestador, asume siempre el principio ético de que la gente le dice lo que piensa realmente y no estoy yo haciendo, digamos, no podemos nosotros decir lo que usted está pensando es exactamente lo que hace, porque no es parte de la labor que nosotros hacemos. Y sí hay un porcentaje, en nuestra experiencia, de personas que contestan lo políticamente correcto. Pero esos porcentajes que acabamos de mostrar son realmente impresionantes y yo quisiera ese resultado resaltarlo como una visión de cultura tributaria, de que los colombianos sienten, por ejemplo, que tener, voy a decirlo con claridad, eh, que está mal que el director de la DIAN de Colombia tenga una cuenta en un paraíso fiscal en donde declara renta y se descuenta de su renta aquí en Colombia, que eso es una cosa opaca, que eso no está bien, y creo que eso, por ejemplo, atenta contra la cultura tributaria del país. Creo yo que está mal que un gobierno le diga a los colombianos que 3 días al año es una fiesta no pagar IVA. O sea, me parece aterrador en términos de cultura tributaria. Entonces, digamos que yo lo que resalto es que la cultura tributaria colombiana tiene que avanzar mucho, pero es realmente impresionante. Sobre la pregunta, digamos que son 3 en específico que hicimos, sobre si usted estaría dispuesto a pagar más impuestos si le garantizan acceso a educación superior, sostenimiento del trabajo y el tema de salud, tiene que ver con la manera como se dieron las discusiones en medio de la pandemia. Tú recordarás, Isabel, que la justificación de la última reforma tributaria, digamos, que presentó Alberto Carrasquilla y la única que presentó José Manuel Restrepo, era que básicamente para poder financiar los recursos del FAEP que estaban haciendo subsidio a la nómina para poder mantener el trabajo de los colombianos, se necesitaba una reforma tributaria. Entonces no es una ocurrencia nuestra, es algo que el país ya hizo. Es decir, justificar una reforma tributaria para poder sostener o financiar el subsidio a nóminas que recibimos las empresas formales durante la crisis. Es a eso a lo que respondo. Gracias, muchas gracias. Sí, señora. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario o pregunta. César, a mí me llegó por acá una pregunta de Marcela Peña de Blue Radio. Ella Sí. pregunta que qué tan consistente vemos nosotros hoy que tiene la sociedad sobre la necesidad de una tributaria y pensional. Es decir, ¿qué opciones hay de que terminemos en un paro si llega una tributaria al Congreso?
Yo tengo la sensación, primero, dividir en dos el tema pensional y el tema tributario. Yo creo que nosotros hoy podemos hablar del tema tributario, del tema pensional, digamos, no con la encuesta y no con los resultados que tenemos. Yo lo separaría. Sobre el tema tributario, yo creo que esta encuesta muestra que la sociedad colombiana está teniendo una conciencia cada vez mayor de la necesidad de una reforma tributaria y la posibilidad de que sea una reforma tributaria que genere un levantamiento social, pues tiene que ver cuál es la reforma tributaria que se le va a plantear al país. Si es la reforma tributaria que elimina privilegios para grupos exclusivos que hoy existen y nos cuestan un montón de dinero, yo no creo que haya levantamiento social. Yo creo que ahí lo que va a haber es un apoyo social. Pero si la propuesta tributaria del próximo gobierno lo que hace es tratar de tocar el IVA, gravar las pensiones y gravar a aumentar los impuestos de la clase media de los trabajadores colombianos, pues eso sí puede tener un chance de generar un enorme malestar social. Entonces, yo frente al amable periodista de Blue diría esas dos cosas. Pensiones aparte, aquí podemos hablar de tributos, y yo diría eso. Lo que nosotros estamos proponiendo y que presentaremos el martes, tiene que ver que el país entienda que no podemos seguir en un sistema tributario que, como acabamos de ver, terriblemente injusto y, si usted me lo permite decir, indignante. Es indignante esta cantidad de privilegios que unas minorías tenemos, porque yo de varios de ellos yo mismo me beneficio, pero creo que la sociedad colombiana tiene que cambiar esos privilegios tributarios. No sé si Luis Carlos sobre eso quiere hacer un comentario, o tú misma, María Fernanda. No, estoy de acuerdo contigo, César. Hola, buenos días. Sí, Bueno. no, un punto chiquito de lo que decía César. Sí, o sea, creo que la sociedad colombiana está lista no para alguna reforma tributaria, sino para una que transmita digamos, la sensación, y no solo la sensación, sino que verdaderamente sea justa, porque lo que hacen estos privilegios tributarios es lograr que la gente pues no crea en el sistema tributario que tenemos, le quita legitimidad al gobierno y hace que nuestros problemas de financiación cada vez sean más difíciles. Hola, buenos días. Sí. Bueno, yo ahí tengo pues una pregunta más como de interpretación de los datos pues que arroja la encuesta, y es, ustedes, digamos, uno de los puntos, como ya lo preguntó ahorita Marcela, uno de los puntos que generaron discordia con la reforma de Carrasquilla fue el tema del IVA a la canasta, subir el IVA a la canasta básica. Y eso pues generó ciertos problemas, y aquí lo que vemos es que efectivamente la gente dice que no está dispuesto, pero mi pregunta va por el lado de ustedes, digamos, lo que necesita el país y lo que dicen varios expertos es que pues empiecen a bajar por un lado la carga tributaria para las empresas, y se aumente o se equilibre, digamos, más bien la cancha por ese lado, y por otro lado se suba el impuesto de renta a personas naturales. ¿Ustedes ven eso viable, digamos, como interpretando estos datos? ¿Qué tan viable, digamos, qué tan ambiciosa podría ser una reforma tributaria si tenemos en cuenta lo que está dispuesta o no la gente con esta, pues según lo que muestra esta encuesta, o para entender un poco cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros aquí hemos entrado, y no quiero yo adelantar de lo que vamos a presentar el martes, porque el martes estos son los datos de lo que piensa la ciudadanía, pero el martes vamos a presentar lo que nosotros consideramos que son los elementos, no es la reforma total, pero son los elementos que deberían estar. Pero te contesto lo siguiente. Nosotros creemos que la discusión sobre la tarifa nominal que pagan las empresas se debe dar después de clarificar los beneficios tributarios
que algunos sectores y algunas empresas reciben. Porque en principio, tú deberías pagar el 35% sobre tus utilidades, pero si estás en algunos beneficios tributarios que en la encuesta pregunta, tu tarifa real va a ser mucho menor, como efectivamente es mucho menor. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que diría, estamos tratando de contribuir primero a aclarar y decir, venga, todos los expertos en todas las misiones han dicho, la primera vía para mejorar el recaudo fiscal colombiano es disminuir al máximo posible los privilegios tributarios que ciertos sectores específicos tienen. Y esto es básicamente la primera contribución. La segunda es que hay que aumentar de alguna manera el recaudo de personas naturales, que aquí hemos incluido varias medidas, porque también las personas naturales, particularmente las personas naturales que reciben muy altos ingresos, tienen muchas exenciones. En cambio, las que reciben menos de 7 millones de pesos o menos de 4, no tienen casi ninguno, digamos, tienen menos. Digamos, las personas que están por debajo de 4, pues no pagan casi nada, pero quienes están entre 4 y 7, 4 y 8, pagan un montón. Pero los que empiezan a ganar por encima de 13, 14, 15, pueden descontarse mucho. Entonces, en ese punto sí tiene razón, y nuestra propuesta de alguna manera sí está diciendo, hay que elevar la carga de las personas naturales, pero no de las personas naturales todas, sino fundamentalmente de aquellas que ganamos mayores ingresos. Entonces, yo creo que esa es como la vía, y yo hago ese comentario ahí, y no sé, María Fernanda, si quieres complementar en la respuesta, pero esa es como la posición, sin adelantarte todavía lo que vamos a presentar el martes, que creo que va a dar también elementos de discusión. Sí, María Camila, ahí decirte que en efecto lo que nosotros mostramos hoy va un poco de la mano también, y la propuesta que vamos a presentar sobre todo el 22 va de la mano con esa idea de que hay que, yo no diría que reducir mucho los impuestos a las empresas, ¿sí? Podría ser a niveles como comparativos. En este momento recaudamos más de las empresas que el resto de los países del mundo. Podría ser como un nivel promedio, digamos, de los países de América Latina o de la OECD, que eso implicaría bajar un poquito el recaudo de las empresas, pero lo que sí se necesitaría sería aumentar mucho el recaudo de las personas. Y hay varios de los beneficios tributarios a las personas que, como mostramos hoy, la gente aceptaría, ¿sí? Por ejemplo, ese del 25% de renta exenta, que eso implica un montón de plata que no paga, que sale exenta de impuestos en la gente más rica. Eso significaría definitivamente, en este momento no tengo los valores, pero significaría un gran recaudo. Yo creo que esa es la medida que más recaudo ayudaría para el tema de la renta de las personas naturales. Eso es solamente como para complementar, María Camila. Ok, listo, muchas gracias. César, Sí. tú comentaste que ustedes van a presentar, y me gustaría saber cuándo los resultados de este mismo tipo de encuesta hecha ya no con ciudadanas y ciudadanos del común, sino hecha por las personas no expertas en el tema, o sea, líderes de opinión o personas expertas en esto. Y que tú habías, ¿esa encuesta ya la hicieron? Esa se está terminando de hacer, y en los próximos días, cuando terminemos de hacerla, no te puedo decir una fecha en concreto, pero la idea nuestra es presentarla pronto y hacer la comparación. Pero tú ya tienes como una imagen de que los resultados están saliendo muy diferentes. Yo no te quiero chiviar, pero podrías elaborar un poquito al respecto de eso en la medida de lo posible, lo que puedas compartir. Hoy prefiero no, porque en ese momento queremos mostrarlo, pero son distintas las visiones. Ok. Hay una cosa que yo creo que es, pues digamos, a veces normal en cualquier país, y es el descalce entre lo que opinan los técnicos y lo que opina la población general, y no necesariamente los unos o los otros tengan la razón, pero creo que parte del reto de una política pública es entender eso, y entender la necesidad de que hay opiniones diversas, y que hay que ver una política pública que pueda ser técnicamente sólida, pero que tenga también un consenso político. Entonces, sobre eso es la presentación que haremos más adelante, pero no quisiera yo
adelantar más. Perfecto, no te preocupes, porque es que hoy en las redes, respecto de las discusiones que hay sobre los temas pensionales que puso Petro sobre la mesa, resulta que está la gente adquiriendo una conciencia interesante y es que hay una diferencia muy grande entre lo que están opinando la gente que están invitando a los programas de radio y de televisión y etcétera, comentaristas expertos en pensiones y lo que la gente del común está sintiendo y pensando. Entonces me parece que tú te adelantaste a identificar ese bache y me parece algo fantástico, porque como tú dices, es muy importante en una sociedad que no sigamos nosotros haciendo acciones públicas que afectan a toda la ciudadanía con base sola y exclusivamente en lo que piensan los técnicos y cosas que realmente no tienen ninguna aceptación en la ciudadanía. ¿Tú qué acciones percibes útiles para usar esta información que tú has producido más productivamente? ¿Cómo requieres, por ejemplo, que las organizaciones de la sociedad civil como la mía te ayudemos en esto? Mira, en el día de hoy, yo creo que al debate público sobre el tema de pensiones contribuye las preguntas que hicimos sobre las exenciones tributarias. La gente no quiere que le toquen ninguna de las exenciones de las personas que ahorran, ninguna, pero sí están dispuestas a que se toquen, uno, las megapensiones, que ha sido una propuesta de todas las comisiones de expertos tributarios, y es grave cuando le pagan, digamos, a esas pensiones, digamos, privilegiadas, de más de 10 millones de salarios, es la pregunta que le hicimos a las personas, tiene un 56% de apoyo, que es una cosa impresionante. Esa es una medida que una reforma tributaria con seguridad debería poder tener, porque tiene justicia tributaria, porque recordemos que alguien que tenga 10 millones de pesos de pensión está necesariamente recibiendo un subsidio ya. Y además tener una exención tributaria, pues me parece que eso tiene un apoyo. Y la segunda, también tiene que ver con la discusión de hoy, es que hay unos privilegios de los fondos de pensiones, que son 4 organizaciones, no sobre los rendimientos de las personas, sino sobre la utilidad de ellos como empresas. Y hay un 49, 48% de personas que están dispuestas a que ese beneficio tributario, ese privilegio tributario, no siga existiendo. Entonces, ¿cómo te agradezco lo que nos puedan ayudar para difundir, para hacer debates y para entender que la gente sí entiende los tributos y que es, digamos, cuando usted lo mira en conjunto, todos estos privilegios nos valen a todos los ciudadanos y los estamos pagando vía otros impuestos. Entonces, la manera también de tener un sistema tributario más justo es que discutamos estos privilegios. Nosotros no estamos diciendo que hay que acabarlos todos, pero hay unos que vale la pena que discutamos con tranquilidad y con justicia cuáles tiene sentido mantener, porque parte un poquito del hueco fiscal que tiene Colombia, es que hay muchos privilegios para sectores específicos que crean un hueco fiscal que todos los demás tenemos que tratar de cubrir. Saruy tiene una pregunta, y te la agradezco, Saruy Tolosa. No la voy a leer, está en el chat, pero la pregunta tiene que ver con lo que yo llamo los más ricos y la clase media. Yo te lo voy a resumir mi respuesta, Saruy, en este tema. Cuando el Ministerio de Hacienda presentó sus cálculos y los cálculos de la misión de expertos sobre la tributación de las personas por decil de ingresos, ahí hubo toda una discusión que yo te la voy a resumir en esto. Si tú miras el 10% de las personas con mayores ingresos en Colombia, estás viendo una película en donde podría estar la discusión de la clase media o de algunas personas de clase media, dependiendo cómo lo quieras mirar. Pero una cosa que apareció es que si tú miras el 1% más rico de Colombia, en relación con sus ingresos, paga muy poquitos impuestos, paga menos impuestos que el resto de los colombianos. Entonces, claramente, si tú miras los temas que estamos colocando acá, hay varios privilegios que recaen sobre las mismas personas. Es decir, aquí hay personas que reciben vía los sectores en los que están privilegios en descuentos tributarios que suman y suman y suman y suman y hace que ellos, siendo personas que están en el 1% más rico, es decir, personas muy, muy ricas, que se están viendo beneficiadas por muchas de estas exenciones. Yo lo acabo de decir. Yo mismo soy una persona con muy buenos ingresos que me beneficio de más de 6 de estos beneficios tributarios. Y eso cuando se acumula en mi cuenta general, pues da unas exenciones que
que yo no creo que sean correctas. Son legales, yo las tomo, unas sí, otras no, pero no son justas. Entonces, por eso yo creo que lo que nosotros estamos poniendo acá, en esencia, obviamente todos vamos a tener que pagar más impuestos en una reforma tributaria, pero fundamentalmente está enfocado, diría yo, pero ahí tal vez Luis Carlos tiene mejores elementos de juicio, en tratar de disminuir los privilegios tributarios que tiene el 1% más rico de la población colombiana. Muchas gracias, César. Y Paola hace una pregunta que sí se la dejo a Luis Carlos. ¿Sabemos cuál es la tarifa efectiva que paga el 1% más rico? Luis Carlos. Luis Carlos no está, pero yo te puedo decir que según los estudios de Juliana Londoño, es más o menos el 4% de sus ingresos brutos. Sí, yo recuerdo también que hay un trabajo de Spitia y Luis Jorge Garay que dice que las personas que tienen ingresos, digamos, de clase media pagan como el 10-11%, las personas más adineradas el 7%, luego hay otro grupo que paga el 4%, y luego hay un grupo de privilegiados, los súper ricos de Colombia, que pagan el 1.3%. Entonces, pues, digamos, podemos, Paola, referenciar el estudio de Spitia y Luis Jorge Garay, está publicado, y te lo podemos referenciar ahora si quieres. Yo trato con el equipo de mandártelo, y yo creo que María Fernanda también el estudio que acaba de citar, esa es una buena referencia. Hay un consenso sobre todos los que miran el sistema tributario colombiano. Las personas más privilegiadas no están pagando lo que deberían pagar, básicamente por estas exenciones. Yo no estoy diciendo que ninguno esté evadiendo impuestos, no, todos están actuando legalmente. Lo que pasa es que si ustedes miran todos estos privilegios, muchos de ellos, hay una sola persona que puede beneficiar de 6 o 7. Y entonces cuando usted lo suma, pues eso le da una cosa que realmente es injusta. Pero... Wow. Bueno, yo voy a menos que haya otro comentario, vamos a parar acá. Les agradecemos por que nos ayuden a difundir esto. Tanto María Fernanda, Luis Carlos y yo estamos atentos para explicar, para hacer comentarios, para contestar sus preguntas. Y obviamente les pedimos que nos ayuden también a contarle a la gente que el martes vamos a presentarles una propuesta de reforma tributaria a los candidatos y vamos a escuchar ellos ya no en generalidades, que esa es como la ventaja, sino en temas concretos que opinan y que están dispuestos a hacer, pues para que los colombianos sepamos en este debate de esta campaña política a qué atenernos con los candidatos frente a lo que yo creo que es una inevitable reforma tributaria este año. Muchas gracias y un feliz día.